Bienvenidos de nuevo, caminantes de sueños. La última vez, Lu Zeng entró al campamento de entrenamiento, destrozó la evaluación como si no fuera nada y mandó a Cao Yong volando con un simple chasquido de dedo. Pero hoy comienza el verdadero caos, porque después de todo eso, Lu Zeng mira directamente al instructor principal, recibe una oferta de guía personal y dice que está ocupado. En su mente, hay algo mucho más importante esperándolo. Así que ahora todos lo observan, intentando descifrar qué está haciendo realmente detrás de esa puerta cerrada. Entremos de lleno. Cuando el polvo se asentó, Cao Yong estaba tirado dentro de un agujero recién creado, mientras Xialin y Meng Jin se quedaron congelados a medio paso, mirando como si su cerebro aún estuviera cargando. El mayor Insao Hun, en cambio, parecía estar viendo un espectáculo callejero, silbando suavemente con una ligera expresión de disgusto. La teniente coronel Dong Qinsue no dijo nada, sus ojos siguieron cada detalle de principio a fin, sin parpadear. En medio de los escombros estaba Lu Zeng, con las manos en la cintura y la cabeza ligeramente inclinada, como si acabara de tirar una silla sin querer. Ignoró todas las miradas en la sala y preguntó con total calma si ya podía irse. Y entonces, hizo exactamente eso. Antes de llegar a la puerta, Dong Qinsue finalmente habló, llamándolo por su nombre. Lu Zeng se detuvo y se dio la vuelta, genuinamente sorprendido, como si hubiera olvidado que aún había otras personas presentes. Ella le preguntó cómo planeaba entrenar a continuación, señalando sutilmente la opción de usar puntos para contratar a un instructor privado. Incluso podía contratarla a ella misma como guía. La oferta quedó flotando en el aire, cargada de autoridad y expectativa. Lu Zeng le agradeció con educación y rechazó la propuesta. Abrió la puerta con una sola mano y salió sin dudar, dejando la explicación caer por encima del hombro, tenía cosas más importantes que hacer. Eso provocó una risa de Insao Hun, quien preguntó si eso era más importante que la guía del instructor principal. La sala se tensó cuando los pasos de Lu Zeng se detuvieron de golpe. Entonces su voz cortó el silencio con claridad. Sí. Lo era. Lu Zeng giró ligeramente la cabeza y explicó, con absoluta seriedad, que iba a dormir. Y con eso, se fue. Xialin y Meng Jin se quedaron ahí, atónitos, preguntándose si habían alucinado los últimos 10 segundos. Dong Qinsue no reaccionó de inmediato, su rostro quedó atrapado entre la confusión y la incredulidad. Acababa de ser rechazada por un estudiante de secundaria, porque al parecer dormir era más importante que sus enseñanzas. Insao Hun, por su parte, se rió abiertamente, claramente divertido. Este chico era otra cosa. No mucho después, el personal entró corriendo para llevarse a Cao Yong a recibir tratamiento. Mientras tanto, Insao Hun y Dong Qinsue observaron a Lu Zeng a través del sistema de vigilancia, justo a tiempo para confirmar lo increíble. Realmente había vuelto a su habitación, a dormir. Dong Qinsue apoyó las manos sobre la mesa, entrecerrando los ojos. No podía entender qué estaba intentando hacer, ni qué recursos podía estar usando dentro de una simple habitación de dormitorio. Insao Hun cruzó los brazos, divertido, y sugirió que simplemente lo dejaran en paz. Según él, era la primera vez que veía a un genio tan interesante. Dong Qinsue no estuvo de acuerdo en absoluto. Llamó a Lu Zeng una piedra de afilar, el tipo que obliga a todos a su alrededor a afilarse más rápido. Esa comparación hizo que Insao Hun se quedara pensativo, su sonrisa perdiendo fuerza. Dijo que si fuera cualquier otro, tal vez los cuchillos se volverían más afilados. Pero con Lu Zeng, no estaba seguro de si esa piedra estaba afilando armas o intentando destruirlas. Ese pensamiento le trajo un recuerdo. Dong Qinsue le preguntó si recordaba a su generación de aquel entonces, específicamente al número 1. Dim Peng. Insao Hun respondió de inmediato. Demasiado rápido. Solo escuchar ese nombre le hizo sentir el pecho apretado. En ese entonces, aquel hombre había aplastado a todos los genios del campamento de entrenamiento. Todos se vieron obligados a inclinarse, no por reglas, sino porque resistirse parecía inútil. Recordaba una presencia imponente, absoluta, alguien ante quien incluso los mejores solo podían arrodillarse y obedecer. Realmente digno del título de rey. Dong Qinsue levantó la cabeza y reflexionó con calma.
Los talentos de tipo fuerza tenían ventajas abrumadoras en las etapas iniciales, suficientes para arrasar con enemigos y puntos de combate por igual. Pero la fuerza no lo era todo. Le recordó que la técnica, la velocidad, la percepción, el juicio, la experiencia, las tácticas y la estrategia se construyen, no se regalan. Los artistas marciales que dependían solo de la fuerza brillaban intensamente y se apagaban rápido. Tal como ella ahora era mucho más poderosa que el rey de aquel entonces. Y en su mente, Lu Zeng estaba avanzando por ese mismo camino si seguía relajándose de esa manera. En otro lugar, un puño gigantesco rasgó el aire. Un zombi alto y musculoso lanzó un golpe imparable directo hacia Lu Zeng, su poder rugiendo sin piedad. De alguna forma, de manera casi imposible, fue detenido por un joven delgado envuelto en un tenue resplandor azul. El zombi presionó con más fuerza, pero Lu Zeng se movió aún más rápido. Atrapó la muñeca de la criatura, sacó una vara en un solo movimiento fluido y la clavó con violencia, atravesando el muslo del zombi y fijándolo al suelo. Entonces desató todo. La fuerza estelar fluyó mientras Lu Zeng atacaba sin descanso, aplastando al zombi. Una energía púrpura oscura estalló, giró en espiral y luego se hundió en su cuerpo. Lu Zeng permaneció frente al cadáver derrotado, con una mano aún sujetando la muñeca del zombi. Incluso exhausto, no pudo evitar admirar su fuerza. Se dio cuenta de que cuando estaba vivo, ese monstruo había sido un artista marcial de sexto nivel, al nivel de Xiao Yue, el presidente de la Asociación de Artistas Marciales de la ciudad de Valle. No era de extrañar que fuera tan fuerte. Si no hubiera usado su energía mental para bloquear ese golpe, el combate habría terminado de forma muy distinta. Cerrando los ojos, Lu Zeng sintió algo poco común, satisfacción. Esto, técnica marcial, experiencia real de combate, lucha verdadera, era la felicidad que había soñado, muy por encima de simplemente aumentar la energía de sangre. Pensó en todo, movimiento, puños, palmas, piernas, lanzas, espadas. Todo tipo de técnicas fluyó en su mente. Una sola persona no debería poder dominarlo todo. Pero Lu Zeng decidió que, si alguien podía hacerlo, era él mismo. Apretó los puños mientras la determinación se elevaba. No habría debilidades. En ningún lugar. Ese era su camino marcial. Las artes marciales completas. Entonces sus pensamientos cambiaron. Sin el poder del metal, ese golpe lo habría destrozado. El arrepentimiento dolió, especialmente sabiendo que por ahora solo podía usar ese poder al nivel más básico. Si aparecían verdaderos expertos de sexto nivel otra vez, la situación se volvería peligrosa. Así que tomó una decisión. Lu Zeng necesitaba entrenar su poder mental. Se sentó y comenzó a meditar de inmediato. Empezó a examinar su cuerpo desde dentro, aislándose del mundo exterior y concentrándose por completo en condensar su espíritu. Lentamente, con cuidado, levantó la mano y tocó su frente. Apareció una grieta. La luz estalló. Lu Zeng se quedó paralizado, inquieto, observando cómo el cuerpo que estaba analizando abría los ojos y lo miraba directamente. El terror bloqueó sus músculos. Sintió cómo era arrastrado hacia abajo, cayendo sin fin, mientras el dolor desgarraba cada centímetro de su cuerpo. Un tenue resplandor púrpura lo rodeó mientras algo se rompía como vidrio, fragmentándose en incontables pedazos. Cuando todo terminó, Lu Zeng exhaló, exhausto y emocionado. Había vuelto a romper un límite. Sin perder tiempo, activó el reloj en su muñeca y llamó a Ellie. Apareció una hermosa chica rubia, y Lu Zeng se preguntó cómo habría cambiado su biografía esta vez. Le pidió que mostrara su perfil personal. Tras una breve búsqueda, los datos aparecieron, y los ojos de Lu Zeng se iluminaron al leerlos. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Ahora figuraba como un gran maestro de nivel 7 en los registros. Había vivido 155 años. Había alcanzado el nivel 7 a los 65 años. Estaba casado, con 2 hijas y un hijo. Y era mayor general en el ejército. La realización lo golpeó con fuerza. En tiempos antiguos, eso lo habría convertido en un señor regional. Un verdadero coloso.
Entonces otro pensamiento lo alcanzó. Si su nivel había aumentado, sus permisos también deberían haber mejorado. Lu Zeng le dio una nueva orden a él y de inmediato, pidiéndole que investigara la técnica de respiración natural, el arte de refinamiento del cuerpo estelar eterno y el método de observación cristalina. Y casi se olvidaba de algo más. Quería que se suscribiera al canal y diera like al video. Ella respondió con calma, como siempre, confirmando que ya estaba suscrita. Luego extendió la mano mientras la pantalla roja comenzaba a actualizarse sin parar. Y lo que viniera después. Lu Zeng estaba claramente listo para enfrentarlo. Los resultados de búsqueda inundaron la pantalla uno tras otro, cada notificación apilándose sobre la anterior, como si el sistema finalmente lo estuviera tomando en serio. Secciones avanzadas desbloqueadas, permisos confirmados, y una vez más, Lu Zeng se encontró mirando métodos de cultivo creados por monstruos de nivel 11 que habían reescrito los límites de las artes marciales. Pero esta vez no solo las introducciones, podía leer las versiones avanzadas. Lu Zeng dejó escapar una risa suave, la clase de risa que nace de la reivindicación. Los permisos de nivel 3 no eran solo un título, eran una llave, y de repente, la puerta al verdadero poder estaba completamente abierta. Entonces algo más llamó su atención. Un pergamino junto a las listas reaccionó como si hubiera estado esperando, desplegándose lentamente por sí solo. El nombre por sí solo hizo que Lu Zeng se quedara inmóvil. Iluminación divina del Rey del Infierno. Creado e incorporado al proyecto Semilla de Fuego por Duan Yifeng, artista marcial de rango 11 de la Alianza Marcial Mundial. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de golpe. Esto no era un fragmento ni un borrador experimental, era un método de cultivo completo y aterradoramente avanzado. Cuanto más leía, más irreal se sentía, como cabalgar una tormenta violenta en lugar de caminar por un sendero. Con razón nunca aparecía en las listas estándar de habilidades de combate. Esto no estaba hecho para luchadores comunes. Había sido creado para maestros del poder mental. Lu Zeng cerró los ojos instintivamente, y una tenue luz púrpura se derramó a su alrededor, envolviendo su cuerpo mientras sus pensamientos se agudizaban. A diferencia de otras técnicas, este método no solo amplificaba el poder, remodelaba la existencia misma. La idea central era casi absurda. Usar el poder mental para construir un cuerpo completamente nuevo en el interior. Un segundo yo. La luz púrpura comenzó a converger, comprimiéndose con una precisión aterradora, hasta que, en un solo instante, tomó forma un brazo humano. Lu Zeng se concentró aún más, controlando la energía mental para potenciar células, fibras e incluso órganos. No había atajos aquí. Cada detalle existía con un único propósito, eliminar puntos ciegos y reforzar cada aspecto de la fuerza. Cuando lo comprendió por completo, la primera capa se volvió clara. La iluminación divina del Rey del Infierno no comenzaba con el combate, sino con el refuerzo, fortalecer el cuerpo físico a través del poder mental. Se formaría una membrana alrededor del corazón. Protección y estabilidad. Y entonces Lu Zeng comprendió lo que eso realmente significaba. La vitalidad, su limitación de siempre, finalmente podía ser afectada. Solo ese pensamiento lo hizo detenerse. El poder mental influyendo en la vitalidad no solo era raro, era revolucionario. Volvió a leer cada línea una y otra vez, incredulidad mezclada con asombro. Esto no era solo talento ni innovación. Era 10.000 años de sabiduría marcial condensados en algo que jamás se habría atrevido a imaginar, mucho menos crear. Entonces volvió a notar ese nombre familiar. Duan Yifeng. Por fin lo recordó. Lu Zeng miró más allá de la ventana destrozada, con recuerdos y rumores alineándose en su mente. Incluso entre los colosos de nivel 11, ese nombre se encontraba en la cima absoluta. Y aún así, ni siquiera alguien como él pudo detener el colapso de la civilización humana. Lu Zeng se dio la vuelta, con la mirada endurecida por la determinación. Fuera lo que fuera que deparara el futuro, dudar no era una opción. Abrió el manual de cultivo. Aún quedaba demasiado por hacer. Cada segundo contaba. Un mes pasó en silencio y presión. Dentro de una sala de entrenamiento, Xiaolin permanecía inmóvil, una poderosa aura emanando de su cuerpo y obligando al aire mismo a retroceder.
Sobre ella, una máquina se fijó en su objetivo y, sin previo aviso, objetos salieron disparados a una velocidad aterradora. Ella no se inmutó. Los usos psíquicos entraron en acción, interceptando, desviando y destruyendo las amenazas entrantes con precisión quirúrgica. Algunos se movían incluso más rápido que los proyectiles. 3 de ellos brillaban con mayor intensidad, orbitándola como centinelas, mientras una tenue luz púrpura envolvía su figura. Alzó la mano con calma, controlando ataque y defensa al mismo tiempo. La puerta se deslizó y se abrió. La sombra oscura de una figura apareció en el suelo, y una voz fría cortó el zumbido de la maquinaria. Nada mal. La mayor Don Quinzue estaba allí, con los brazos cruzados, reconociendo el progreso sin exagerar. El control de Xialin sobre 3 usos psíquicos ya era sólido. Una vez que dominara el control simultáneo de 6, dijo Don Quinzue con naturalidad, entraría oficialmente en el rango 1 de los mentalistas. Xialin se inclinó de inmediato, la gratitud desbordando en su voz mientras atribuía el mérito a la guía de Don Quinzue. Pero ella lo descartó sin dudar. El talento y el esfuerzo importaban por igual. Entonces su expresión cambió. Algo no estaba bien, señaló una brecha severa en la voluntad mental de Xialin. Era como si solo tuviera uno de compostura en su perfil de Football Manager. Y solo esas palabras hicieron que la sangre de Xialin se enfriara. El miedo se reflejó en su rostro mientras su cuerpo se tensaba, incapaz de reaccionar. Don Quinzue hizo la pregunta directamente. ¿Alguien le había infligido un trauma psicológico? En el instante en que las palabras cayeron, un par de ojos surgió en la mente de Xialin, afilados, despiadados, sofocantes. Su compostura se hizo añicos de inmediato y su cuerpo comenzó a temblar. Lo admitió, y preguntó si podía solucionarse. Don Quinzue no dudó. Por suerte, la solución era simple. Xialin alzó la mirada, con esperanza brillando en sus ojos, solo para que las siguientes palabras congelaran la habitación. Don Quinzue le dijo que encontrara la fuente de ese trauma, y la derrotara. O la matara. El silencio lo engulló todo. Don Quinzue explicó con calma que solo así esa sombra dejaría de perseguirla. La incredulidad de Xialin se convirtió en terror, las lágrimas amenazaban con caer mientras su voz se quebraba. Don Quinzue frunció el ceño, claramente sorprendida por su reacción. Le recordó que esta era una etapa crítica de crecimiento. ¿De verdad era pedir demasiado? Pero Xialin no podía sacarse de la cabeza esa mirada. Lu Zeng. Y entonces surgió un pensamiento peligroso, tentador. Los rumores decían que esa existencia aterradora estaba atravesando un declive mental. Que pasaba todo el día en su habitación, sin siquiera salir a entrenar. Si su fuerza se estancaba, tal vez, solo tal vez, podría lograrlo. Después de darle sus indicaciones, Don Quinzue salió de la sala y entró al pasillo, donde se encontró con el mayor Insao Jun apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos. Él le preguntó cómo había ido. Don Quinzue respondió con honestidad, Xialin tenía talento, pero su personalidad era demasiado blanda. Insao Jun se rió, extendiendo la mano de forma juguetona mientras descartaba la comparación. No todos podían ser como ella. Y desde luego, ella era mejor que la persona a la que él estaba enseñando. Eso hizo que Don Quinzue abriera los ojos. ¿Men Jin? Sonó sorprendida. Insao Jun solo sonrió. Después de todo, aún quedaba 1 o 2 meses. Y en este lugar, 2 meses podían cambiarlo todo. Don Quinzue murmuró que ya les habían enseñado todo lo que podían, pero apenas las palabras salieron de su boca, un pensamiento la golpeó. Se giró bruscamente hacia Insao Jun y le preguntó si seguía igual. No necesitó decir el nombre. Insao Jun lo entendió de inmediato, y la respuesta llegó con un suspiro. Cada vez que el personal llevaba comida, Lu Zeng estaba dormido, inmóvil, ajeno a la urgencia, como si el mundo exterior ya no existiera. Era un caso perdido. Probablemente un inútil. Insao Jun incluso se rió al recordar algo, señalando como si evocara un chiste que envejeció mal. Le recordó a Don Quinzue sus propias palabras antes de que comenzara el campamento, que si alguien quería, dormir todo el día en el dormitorio no era un problema. Eso dolió.
La expresión de Don Quinsue se tensó con arrepentimiento, del tipo que surge al darse cuenta de que tu propia filosofía acaba de volverse contra ti. Murmuró que nunca debió haber dicho eso. In-Sao-Jun, por supuesto, no la dejó pasar. Con las manos de vuelta en los bolsillos, la provocó, preguntando si aún planeaba usar a Lucen como piedra de afilar para fortalecer a los demás. Eso fue suficiente. Don Quinsue explotó, apretando los puños mientras la irritación se desbordaba y avanzaba a paso firme. Dijo que había terminado de preocuparse por Lucen y le advirtió que vigilara a Meng Jin o Lin Saoyu lo aplastaría durante la evaluación. Detrás de ella, In-Sao-Jun sonrió sin vergüenza. Se recostó, sacó una mano y se burló de su retirada con una expresión infantil, como si toda la conversación hubiera sido puro entretenimiento. En otro lugar, Yang Yan se frotaba el cuerpo, empapada de sudor y agotada, dejando escapar un largo suspiro que coincidía con el cansancio en sus huesos. Antes de que pudiera recuperar el aliento, una voz alegre la llamó por su nombre. Una chica de cabello suelto se acercó sonriendo, ofreciéndole ayuda como si no fuera nada. Yang Yan aceptó con gratitud, devolviendo la sonrisa. La chica le restó importancia, diciendo que Yang Yan ya la había ayudado antes, y luego suspiró con envidia. La gente con 100 puntos de contribución podía vivir cómodamente durante 2 meses, mientras que el resto tenía que contar comidas como criminales contando días. Yang Yan se apoyó en su trapeador, medio en broma, medio con amargura, coincidiendo en que compararse solo hacía que el hambre se sintiera más fuerte. Entonces la chica cambió de tema con naturalidad. Preguntó por Lucen. ¿No era cercana a él? Yang Yan se quedó inmóvil un segundo antes de que su expresión se apagara. Admitió que no sabía realmente qué había estado haciendo últimamente. La chica se rió de inmediato, diciendo que claro que no lo sabría. Lucen había entrado con fuerza, había sacudido todo el campamento y luego se había desplomado al día siguiente. Según ella, se había encerrado en su habitación, negándose a salir porque todos los demás ya lo habían alcanzado. Agitó la mano con desdén, sugiriendo que tenía miedo de perder su ventaja como talento de tipo fuerza. Así que se escondió. ¿Acaso no sabía que los de tipo fuerza perdían su ventaja con el tiempo? El agarre de Yang Yan se tensó. En su mente respondió con firmeza que Lucen no era ese tipo de persona. Esas palabras la incomodaron lo suficiente como para darse la vuelta, diciéndole a la chica que podía encargarse sola del resto. La chica dudó, confundida por la frialdad repentina. Antes de que pudiera responder, alguien pasó corriendo por el pasillo, gritando que Cao Yong estaba intentando entrenamiento de gravedad, a 4 veces la intensidad. El pasillo estalló en incredulidad. Alguien preguntó si eso no era un error. 4 veces la gravedad sonaba absurdo, casi suicida. Yeonyen habló en voz baja, recordando cómo 2 veces la gravedad casi la había aplastado en 20 minutos. 4 veces simplemente no sonaba humano. Antes de que pudiera pensarlo más, su amiga la agarró de la mano y la arrastró hacia adelante. Yang Yan apenas tuvo tiempo de protestar antes de ser llevada con ella. Mientras corrían, los pensamientos de Yang Yan volvieron a Lucen. ¿Qué estaría haciendo ahora mismo? De repente, humo estalló más adelante, cubriendo el área con densas nubes grises. Cuando se disipó lentamente, una figura estaba de pie dentro de una habitación, con una aura oscura arrastrándose tras él. El poder irradiaba de esa silueta. Cuando el humo se despejó por completo, quedó claro que era Lucen, finalmente despierto, de pie con total calma. Al mismo tiempo, Cao Yong soportaba gravedad de nivel 3, envuelto en luz dorada. Cao Yong tensó todo su cuerpo, con los músculos gritando bajo la presión, y hasta los espectadores sintieron un cosquilleo en el cuero cabelludo solo de mirar. Pasaron casi 4 minutos, más que la última vez. Increíble. Entonces, una mano golpeó el botón de parada de emergencia. El sistema se apagó al instante. Cao Yong salió tambaleándose con una toalla sobre los hombros, el sudor cayendo por su rostro mientras la multitud se abalanzaba sobre él, ahogándolo en elogios. La gente exclamaba que ni siquiera podían durar 10 minutos con el doble de gravedad, y él había soportado el triple durante 4 minutos.
Cao Yong alzó la barbilla, saboreando la admiración. Por dentro sonrió con desprecio, pensando lo frágiles que se veían todos. Si lo vieran intentar 4 veces la gravedad, probablemente se desmayarían ahí mismo. Un adulador se acercó, juntando las manos, felicitándolo por su avance y declarando que una vez que se adaptara a 4 veces la gravedad, nadie en el campamento podría hacerle frente. Alcanzaría el rango de artista marcial de nivel 3. Cao Yong no respondió. En su lugar, se rascó la cabeza, sintiendo un dolor sordo mientras preguntaba en voz baja por otra persona. ¿Cómo le estaba yendo ahora? La respuesta llegó rápido y burlona. Lu Zeng seguía durmiendo. Cada vez que le llevaban comida, seguía tirado ahí, soñando. Al parecer, sus sueños eran bastante movidos, se movía mucho mientras dormía. Las risas no tardaron en estallar. Mientras todos entrenaban desesperadamente, Lu Zeng dormía en paz, rodeado de bandejas de comida apiladas como si fueran ofrendas a un santuario. La sonrisa de Cao Yong se torció en puro desprecio. Incluso si Lu Zeng había sido mejor al inicio, hasta una tortuga podía superar a una liebre que dormía durante un mes entero. Todo el mundo conocía esa historia. En su mente, Cao Yong era ahora la tortuga trabajadora. ¿Y Lu Zeng? Solo una liebre derrochadora que gastó 1000 puntos para echarse una siesta. Todavía estaba disfrutando esa satisfacción cuando alguien pasó rozándolo a una velocidad aterradora, disculpándose al pasar. Cao Yong se congeló, el shock llegando antes de que su cerebro pudiera procesarlo. Giró bruscamente. Era Lu Zeng. Lu Zeng ni siquiera lo miró. Con el teléfono en una mano, Lu Zeng observó el panel frente a él con tranquila curiosidad, comentando casi de forma casual sobre la sala de entrenamiento de gravedad. Se veía bastante genial, ya que era la primera vez que veía una sala de entrenamiento. Cao Yong se recompuso, forzando una sonrisa burlona mientras lo encaraba. Se mofó, diciendo que Lu Zeng finalmente había decidido salir. Después de dormir todo un mes, ¿de verdad pensaba que el entrenamiento de gravedad era el lugar para empezar? Y así, la sala contuvo la respiración. Lu Zeng ni siquiera prestó atención al pequeño discurso de victoria de Cao Yong al principio, porque al parecer el verdadero enemigo aquí no era el ego, sino la economía de la cafetería. Estaba ocupado dándose cuenta de que la comida costaba una cantidad absurda de puntos, como si el campamento de entrenamiento manejara un negocio paralelo tipo hotel de lujo. Así que mientras Cao Yong lanzaba indirectas, Lu Zeng eligió tranquilamente entrenamiento de gravedad de segundo nivel durante 3 horas. El sistema anunció de inmediato la deducción de puntos, y solo entonces Lu Zeng finalmente lo miró, ojos afilados, expresión abiertamente provocadora. Le preguntó a Cao Yong si de verdad había pasado más de un mes. Bueno, eso era perfecto. Quería probar cuánto había aumentado su fuerza. El rostro de Cao Yong se torció. La puerta comenzó a cerrarse, y él se lanzó hacia adelante, intentando detenerla con las manos, gritando que Lu Zeng había estado durmiendo todo el día y aún así hablaba de volverse más fuerte. El sistema lo ignoró por completo, iniciando fríamente la cuenta regresiva como si el drama humano no formara parte de su software. Cuando terminó la cuenta y las puertas se cerraron, Cao Yong apoyó ambas palmas contra el vidrio y sonrió con burla. Ya fuera que Lu Zeng fuera ingenuo o simplemente arrogante, Cao Yong estaba convencido de que estaba a punto de ser aplastado. Y, no pasó nada. La multitud afuera parpadeó confundida, mirando a Lu Zeng como si la máquina estuviera fallando. Susurraban que el sistema de gravedad aún no debía haberse activado, porque Lu Zeng no mostraba ninguna reacción. Dentro, Lu Zeng permanecía perfectamente erguido. Sin tambalearse, sin doblarse, sin siquiera inmutarse, como si la gravedad hubiera presentado una queja y Lu Zeng la hubiera rechazado con papeleo. Entonces, Lu Zeng lanzó un puñetazo. El sonido explotó en la sala, lo suficientemente fuerte como para sacudir a los espectadores afuera, y algunos incluso temblaron visiblemente, como si sus cuerpos entendieran el peligro antes que sus mentes. Incluso Cao Yong se quedó mirando, el rostro deformado, luchando por procesar lo que estaba viendo. La gente empezó a señalar. ¿No era ese Lu Zeng en la sala de gravedad como Vegeta? Mírenlo. Lu Zeng,
por su parte, no le dio importancia alguna al shock general. Entrenaba con total concentración, lanzando patadas, encadenando golpes a velocidad relámpago, moviéndose como si la gravedad fuera solo una sugerencia leve. Alguien corrió hacia el vidrio, animándolo, y los murmullos se transformaron en incredulidad. Lu Zeng se movía con una facilidad absurda dentro de un entorno de gravedad simulada. No podían creerlo. ¿Eso era posible? Así que, naturalmente, Lu Zeng decidió que esto aún no era lo suficientemente intenso. Caminó hasta el panel de control dentro de la sala, desplazándose con calma entre los programas como si estuviera eligiendo una lista de reproducción. Murmuró que se sentía diferente, luego extendió la mano hacia un botón físico. Afuera, Cao Yong se acercó más al vidrio, el rostro pálido, la toalla apretada en una mano. En su mente, decidió que Lu Zeng por fin había alcanzado su límite y estaba a punto de detenerse. Lu Zeng presionó el botón. Una alarma ensordecedora explotó en toda el área. Cao Yong se quedó completamente congelado, porque a diferencia del resto, él sí sabía lo que significaba esa alarma. Los demás solo se taparon los oídos, entrando en pánico como si Lu Zeng hubiera activado una sirena diseñada para castigar espectadores. Cuando el zumbido disminuyó, alguien preguntó qué estaba pasando, aún sacudido. La boca de Cao Yong quedó abierta y apenas pudo formar palabras. El panel de avisos fuera de la sala respondió por él. Lu Zeng había seleccionado un programa que activaba 4 veces la gravedad después de que el entrenamiento ya había comenzado. La gente se quedó rígida. ¿4 veces? Mientras tanto, Lu Zeng cerró los ojos, absorbiendo la sensación con una calma inquietante, como si estuviera saboreando la presión en lugar de sufrirla. Dijo que estaba bien y decidió probarlo de verdad. Su rodilla cedió. Apoyó las manos en el suelo para sostenerse. La multitud afuera asumió de inmediato que por fin habían encontrado el límite. Alguien incluso se rió con sarcasmo, preguntando si Lu Zeng siquiera entendía lo que significaba límite. Pero entonces, Lu Zeng empujó. Empujó con fuerza. El suelo se agrietó. El tipo que se estaba riendo se quedó en silencio tan rápido que resultó humillante, porque eso no era luchar. Eso era Lu Zeng obligando al suelo a negociar. La mandíbula de Cao Yong cayó, el sudor brotando mientras el miedo se mezclaba con la humillación. La mano de Lu Zeng se doblaba bajo la presión, y por un momento pareció que solo se sostenía con 2 dedos. Y justo en ese instante, con un timing perfecto, Xiaolin pasó por ahí, quejándose casualmente de lo duros que eran los instructores. Estaba a mitad de su queja cuando el ruido llamó su atención, y se giró para ver a una multitud apiñada alrededor de la sala de gravedad. Se acercó, confundida, preguntando qué estaban mirando todos. Luego miró hacia adentro. Y soltó un grito como si su alma hubiera intentado escapar de su cuerpo. Porque la mayoría de la gente no podía ni mantenerse de pie bajo entrenamiento de gravedad, y Lu Zeng estaba ahí haciendo el pino apoyado en 2 dedos bajo 4 veces la gravedad. El suelo bajo él se agrietaba, y los labios de Xiaolin temblaron mientras forzaba la sonrisa más débil imaginable. Lu Zeng. Eso fue todo lo que logró decir, porque el resto de su vocabulario se había derrumbado. Entonces llegó un estruendo brutal. Cao Yong, tan sacudido por lo que acababa de presenciar, perdió el equilibrio, retrocedió tambaleándose, se estrelló contra la pared y cayó de cara al suelo, como si la gravedad por fin lo hubiera elegido como víctima. Se quedó ahí sentado, sujetándose las manos, ojos desorbitados, dientes apretados, temblando de incredulidad. ¿Cómo podía Lu Zeng ser tan fuerte? ¿Por qué? Había estado durmiendo lo que parecía una eternidad, y Cao Yong se había convencido de que él era la tortuga trabajadora que eventualmente alcanzaría a la liebre arrogante. Pero la realidad fue brutal. Por más que Cao Yong escalara, seguía atrapado en el fondo de un abismo. Lu Zeng ya estaba en la cima, y parecía aburrido. Cao Yong no pudo soportarlo más. Gritó que debería haberlo superado. Lu Zeng ni siquiera lo escuchó. Dentro de la sala, seguía concentrado en su entrenamiento, pensando para sí mismo que incluso la gravedad de nivel 4 se sentía aceptable.
Entonces empujó hacia arriba, giró en el aire, aterrizó limpiamente sobre sus pies y caminó de regreso al panel de control como un hombre decidiendo si aumentar la dificultad en un videojuego. Presionó otro botón. Se volvió rojo. Y la alarma volvió a gritar. La confusión estalló afuera, hasta que alguien finalmente se dio cuenta de lo que había pasado. Nivel 5. La gente entró en pánico. Alguien gritó que todos vinieran de inmediato, porque Luceng iba a intentar 5 veces la gravedad como si no fuera nada. Dentro, Luceng abrió la boca e invocó con calma la técnica de respiración natural, como si eso por sí solo explicara por qué la realidad estaba fallando a su alrededor. La multitud creció al instante. Los estudiantes corrieron hacia la sala de gravedad, hablando unos sobre otros, los rumores acumulándose más rápido que las alarmas. Alguien preguntó si era real, y luego otra voz atravesó el caos, lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Luceng había vuelto. Lin Xiaoyu llegó rechinando los dientes, con la envidia escrita en el rostro, y a nadie le importó lo suficiente como para mirarlo. Aún así, se abrió paso, desesperado por confirmarlo con sus propios ojos. Incluso Yang Yan corrió con la multitud. Cuando llegó, miró a través del vidrio, atónita, su incredulidad escapándose en palabras entrecortadas. Afuera, el espacio ya estaba abarrotado hombro con hombro. Todos preguntaban si de verdad era él, porque la escena no tenía sentido. Todos llevaban la misma expresión, shock mezclado con miedo y fascinación, como si se hubieran reunido alrededor de un desastre natural que casualmente era humano. Cao Yong también estaba ahí, con las manos sobre el vidrio, un puño ligeramente apretado, la confusión retorciendo su rostro. Simplemente no podía aceptarlo. No podía reconciliar a Luceng del que se había burlado con el Luceng que tenía delante. Entonces sucedió. La gravedad dentro de la sala se intensificó. En circunstancias normales, la gravedad de nivel 5 era tortura. Para Luceng, era calentamiento. Saltó una vez, solo para probarla. Luego extendió la mano, percibiendo la presión a su alrededor como si midiera la densidad del aire. La gravedad de nivel 5 coincidía con su estado actual de cultivo, lo que significaba que podía ejecutar movimientos del arte de forja de la estrella eterna. Sin embargo, decidió añadir más. Sus pensamientos se afilaron, y sus dedos se cerraron. No era suficiente. ¿Cómo iba a ser suficiente? Necesitaba empujar sus límites. La determinación se reflejó en su rostro con tanta claridad que resultaba inquietante. Luceng ya no solo entrenaba, estaba cazando un avance. Caminó directamente hacia el panel de control otra vez. Afuera, la gente temblaba y malinterpretaba la escena, susurrando que debía estar preparándose para detenerse porque no podía soportarlo. Alguien más añadió que durar tanto tiempo bajo nivel 5 ya era una locura. Ni siquiera podían mantenerse un segundo. Entonces Luceng llegó al panel. Y en lugar de bajar la gravedad, comenzó a presionar repetidamente el botón de aumento de gravedad. La multitud se congeló. Los ojos se abrieron tanto que dolía, porque en ese momento, todos comprendieron que no estaban viendo a alguien probar límites. Estaban viendo a alguien reescribirlos. La multitud afuera estalló al mismo tiempo, las voces chocando en una sola pregunta atónita. ¿Qué? Dentro de la sala de monitoreo, la teniente coronel Don Qinsu estaba enterrada en papeleo, el cansancio claramente marcado en su rostro. El mayor In Sao Jun entró detrás de ella justo cuando se frotaba las sienes y murmuraba que 2 estudiantes más habían solicitado retirarse ese día. Sonaba cansada. Y decepcionada. Señaló que apenas habían pasado unos días, y aún así el número de desertores seguía aumentando. In Sao Jun le pasó un vaso de jugo de naranja con hielo y se encogió de hombros, diciendo que era normal, los jóvenes criados en comodidad rara vez sobrevivían a las verdaderas dificultades. Esa respuesta no le gustó. Mientras daba un sorbo, Don Qinsu respondió con firmeza que si no podían soportar esto, no durarían ni una sola ronda contra bestias alienígenas en un campo de batalla real. In Sao Jun lo desestimó con un gesto, recostándose en una silla y diciéndole que estaba siendo demasiado dura. Desde su punto de vista, esta generación ya era bastante decente. Calculaba que la mayoría llegaría hasta el final.
Entonces su mirada se desvió hacia la pantalla de vigilancia. Comentó casualmente que estaban esforzándose mucho por romper récords tanto en la sala de gravedad como en la de agilidad. Al inclinarse para revisar los datos, su expresión cambió lentamente a incredulidad. Alguien había roto el récord de la sala de gravedad. Don Kinsue lo miró, preguntando si había sido Cao Yong. Recordaba que su límite era la gravedad de nivel 4. In Sao Jun tragó saliva. Luego le dijo que no era quien ella esperaba, ni en 1.000.000 de años. Era Lu Zeng. Bajo 8 veces la gravedad. En la pantalla, Lu Zeng estaba arrodillado sobre una rodilla, con las manos hundidas en el suelo, apenas sosteniéndose. Los dedos de Don Kinsue se apretaron inconscientemente, aplastando el vaso en su mano. Se levantó de inmediato. Su voz tembló cuando exigió confirmación. ¿A quién dijiste? In Sao Jun asintió lentamente, los ojos clavados en la pantalla, preguntándose en voz alta en qué nivel estaría ahora Lu Zeng. Ella no lo sabía. Don Kinsue miró sin parpadear y finalmente lo dijo sin rodeos. La persona que habían estado buscando por fin había aparecido. Dentro de la sala de gravedad, la presión aplastaba a Lu Zeng como si fuera un ser vivo. El sudor le caía a chorros, su respiración era irregular mientras admitía para sí mismo que el nivel 8 ya superaba lo que su vitalidad podía manejar. Estaba al borde. Lu Zeng cerró los ojos. Y decidió no retroceder. Activó la nueva técnica de cultivo, y una luz púrpura floreció al instante, envolviendo su corazón como una coraza protectora. Su poder mental recorrió sus venas, expandiéndose, inundando cada rincón de su cuerpo como si estuviera siendo reescrito desde dentro. El poder estalló cuando cayó de espaldas, rugiendo contra el peso. Luego su respiración se estabilizó. Lu Zeng miró su mano, sintiendo el cambio propagarse por su cuerpo, dándose cuenta de que solo estabilizar su corazón había elevado su vitalidad a un nivel completo. Esa era la iluminación divina del Rey del Infierno. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Si ese era el caso, entonces era hora de probar su verdadero límite. La multitud ni siquiera había procesado lo que acababa de presenciar cuando Lu Zeng se giró y caminó de nuevo hacia el panel de control. Cientos de ojos lo siguieron, congelados por la incredulidad. Ya estaba en nivel 8. ¿Qué más podía querer ahora? Bajo la mirada de todos, Lu Zeng aumentó la gravedad otra vez. Esta vez, las paredes de vidrio gritaron en protesta, largas grietas abriéndose a lo largo de su superficie. El horror se propagó al instante cuando la gravedad se filtró por las fracturas, aplastando a todos los que estaban cerca. La gente cayó de rodillas. Algunos ni siquiera podían respirar. Incluso Cao Yong estuvo a punto de caer, las venas sobresaliendo mientras gritaba bajo la presión, exigiendo saber qué estaba haciendo Lu Zeng. La respuesta apareció en el sistema. Gravedad nivel 10. Ni siquiera Lu Zeng esperaba que fuera tan brutal, su cuerpo se estrelló contra el suelo como si hubiera sido pegado ahí. Las grietas explotaron bajo él. El dolor recorrió su esqueleto, el terror arañando su mente al darse cuenta de que todo su cuerpo gritaba bajo el peso. Se sentía como si una montaña del tamaño de una colina hubiera caído sobre él, arrancándole el aire de los pulmones al instante. Esto estaba muy por encima de lo que debería haber podido soportar. Pero rendirse nunca cruzó por su mente. Esto era exactamente lo que quería. Una luz feroz se encendió en sus ojos mientras se obligaba a moverse. Lu Zeng apoyó la mano en el suelo y empujó, preguntándose en silencio quién podía realmente cambiar el futuro. ¿Talento? ¿Recursos? ¿O técnicas de cultivo? No. Era aquel que podía romper sus propios límites. Lenta, imposiblemente, Lu Zeng se puso de pie. Cuanto más se elevaba, más violentamente se fracturaba el suelo, su aura estallando a través de las grietas mientras la gravedad arrastraba todo lo demás hacia abajo. Todos a su alrededor fueron obligados a arrodillarse, Yan Yan incluida, y aún así ella alzó la cabeza para mirarlo. Era él. Lu Zeng se mantuvo erguido. Alzó la cabeza y rugió. La luz púrpura explotó a su alrededor, envolviéndolo mientras la presión finalmente cedía. Cuando el polvo se asentó, Lu Zeng permanecía exhausto, empapado en sudor, pero entero. Vivo. Más tarde,
la puerta de la sala de entrenamiento se abrió, el humo disipándose mientras su figura emergía ante cientos de espectadores atónitos. Salió con calma, ileso, la cabeza en alto. Cuando alzó la mano para secarse el sudor, una voz suave pronunció su nombre. Lu Zheng se giró, sorprendido. Una chica tímida estaba ahí, ofreciéndole una toalla cuidadosamente doblada, con los ojos brillando de admiración. Lu Zheng se quedó paralizado, claramente desprevenido ante la escena, luego la aceptó torpemente y le dio las gracias. El rostro de ella se iluminó al instante. Corrió de vuelta con sus amigas, celebrando como si hubiera ganado un campeonato, mientras Lu Zheng se secaba el sudor y miraba su teléfono, lamentando en silencio haber gastado puntos equivalentes a 3 horas. Si hubiera sabido que terminaría tan rápido, habría elegido menos tiempo. Entonces apareció una notificación. Lu Zheng parpadeó, sorprendido, al darse cuenta de que romper récords en realidad otorgaba recompensas en puntos. La tocó de inmediato, y el sistema confirmó la transferencia con un pitido seco. Mientras revisaba el ranking actualizado, llegó otra notificación. Cuando todo se estabilizó, su saldo restante era de 4.335 puntos. Y todo el campamento sabía una cosa con certeza. Lu Zheng ya no era alguien a quien pudieran ignorar. En el momento en que ese número apareció, toda la multitud inhaló al mismo tiempo. 4 dígitos. La gente revisó de inmediato sus propios puntos y el daño emocional fue instantáneo. Alguien murmuró que incluso juntando los puntos de todos, no llegarían ni a la mitad del total de Lu Zheng, mientras otro casi lloraba por no haber probado carne en 3 días seguidos. Lu Zheng, mientras tanto, ya estaba en movimiento. Caminaba calculando con calma, decidiendo que más de 4.000 puntos significaban al menos una comida decente sin arrepentimientos. En cuanto la gente notó que se acercaba, el pánico y el instinto tomaron el control. Viene hacia acá. Ese solo pensamiento se propagó por la multitud, y los cuerpos se movieron automáticamente. Uno se apartó, luego otro, hasta que la multitud se abrió limpiamente en 2, creando un camino despejado sin que Lu Zheng dijera una sola palabra. Nadie habló. Solo observaron su espalda, siguiéndolo instintivamente, con el corazón lleno de admiración y asombro. Cuando se alejó un poco más, el silencio se rompió y la gente corrió tras él, las voces superponiéndose mientras lo seguían. Lu Zheng sigue siendo el más fuerte, ya no hay duda. ¿A dónde va? Yan Yan se quedó inmóvil, incapaz de avanzar o siquiera llamarlo. Sus ojos estaban muy abiertos, el shock cruzando su rostro mientras intentaba entender lo que sentía. ¿Cómo podía la presencia de alguien ser tan abrumadora? A su alrededor, los elogios no se detenían. 10 veces la gravedad. No humano. Aterrador. Y al frente de todos, Lu Zheng caminaba mientras cientos lo seguían, como si la propia gravedad lo hubiera elegido como su centro. El amigo de Yan Yan a su lado solo pudo rascarse la cabeza, atónito, preguntándose en voz alta si Lu Zheng era algún tipo de genio puro de fuerza. Récord de la cámara de gravedad. Eso no era ninguna broma. Yan Yan no respondió. Siguió mirando la espalda de Lu Zheng, con los pensamientos dando vueltas, hasta que una revelación la golpeó de repente. Era un tipo de fuerza. Y de pronto entendió hacia dónde se dirigía Lu Zheng. El miedo y la emoción chocaron mientras sus ojos se abrían aún más, la mandíbula cayendo incrédula. Si de verdad era un tipo de fuerza, ¿por qué Lu Zheng se dirigía directamente a la sala de entrenamiento de agilidad? Y así, el campamento finalmente comprendió el error que había cometido. Lu Zheng no estaba holgazaneando. Se estaba preparando de una forma que nadie más podía siquiera comprender. Los récords han caído, los puntos se han acumulado, y el equilibrio de poder ha cambiado, le guste o no a cualquiera. Desde este momento, Lu Zheng no es solo un problema, es una fuerza alrededor de la cual todo el campamento tendrá que girar. Pero justo cuando todos creen que por fin han visto sus límites, él cambia de dirección. Porque si la fuerza bruta ya es así de aterradora, ¿qué pasará cuando Lu Zheng entre a la sala de agilidad? Nos vemos la próxima vez.